Mi nombre es Madeleine Rousseau y he sido teólogo y escritor durante más de 40 años. He dedicado mi vida al estudio de las Escrituras y a la oración, buscando comprender los misterios que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Lo que voy a compartir con ustedes hoy es una experiencia que ha transformado mi vida y mi comprensión de la Biblia de maneras que nunca imaginé. Todo empezó el 23 de septiembre de 2023, un día que se suponía normal, pero que se convertiría en un encuentro divino inolvidable. Estaba en mi jardín, podando los rosales como hacía a menudo, cuando un dolor punzante me atravesó el pecho. Era como si una mano invisible presionara mi corazón con una fuerza insoportable. En una fracción de segundo comprendí que algo irreversible estaba sucediendo. Intenté pedir ayuda, pero ningún sonido salió de mi boca. Mis piernas cedieron debajo de mí y sentí que mi cuerpo caía al suelo. Fue en ese preciso momento que comprendí que ya no estaba solo en el mundo físico. Un silencio absoluto me envolvió, pero no era un silencio espeluznante. Era una paz profunda, una tranquilidad que nunca antes había conocido. Pude ver mi propio cuerpo tendido en el suelo, inmóvil. Sin embargo, no sentí miedo. Lo que debería haber sido una experiencia aterradora, en cambio, estaba llena de una sensación de libertad indescriptible. Sabía que mi alma acababa de abandonar mi cuerpo, y a pesar de todo lo que había estudiado sobre la muerte y la resurrección, nada podía prepararme para esta realidad. Fue como si las barreras de este mundo se hubieran borrado en un instante, sumergiéndome en una dimensión donde el tiempo y el espacio ya no tenían el mismo significado. La enseñanza de Pablo en 2 Corintios 5:8, donde dice que estamos lejos del cuerpo pero presentes con el Señor, adquirió para mí en ese momento un significado completamente nuevo. Me sentí atraído hacia una luz que no se parecía a nada que hubiera visto en la tierra. No era un mero resplandor, sino una pureza absoluta, una luz viva que parecía llamarme con amor y autoridad. Mientras caminaba hacia esta luz, recordé lo que Trabajo 33:28-30 enseña. Dios redime el alma del hoyo y la ilumina con la luz de los vivos. Estaba experimentando esta verdad bíblica de una manera tangible. Cuanto más progresaba, más sentía que me rodeaba una música celestial. No era una simple melodía, sino una armonía divina, una sinfonía de adoración que resonaba en cada fibra de mi ser. En ese momento entendí lo que el Apocalipsis 4:8 describe: seres glorificando constantemente a Dios, proclamando su santidad. Entonces sucedió algo aún más sorprendente. Al dejarme llevar por esta atmósfera celestial, sentí una presencia que no podía confundir con ninguna otra, la de Jesús Cristo sí mismo. No era solo una visión, ni una imagen vaga en mi mente. Él estaba allí, frente a mí, irradiando una luz suave y deslumbrante, humana y sobrenatural. Su mirada, llena de amor infinito, traspasó mi alma. Era una mirada que sabía todo sobre mí, mis alegrías, mis dudas, mis errores, mis victorias, y sin embargo, que reflejaba solo gracia y misericordia. En este momento, Juan 8:12 quedó grabado en mi mente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sabía que este momento iba a ser un punto de inflexión. No fue un simple paso entre la vida y la muerte, sino una revelación que Dios quiso confiarme. Jesús no vino solo a consolarme o darme la bienvenida. Tenía algo importante que mostrarme, algo que cambiaría mi comprensión de Génesis y la serpiente. Una verdad oculta, durante milenios, sobre la que leemos pero pocos comprendemos realmente. Y esta verdad, Él me la iba a revelar. Desde el momento en que dejé mi cuerpo, sentí que ya no estaba sujeto a las leyes de este mundo. Estaba flotando, arrastrado por una fuerza que no podía explicar, pero que me envolvía en una suavidad infinita. Al contrario de lo que dicen muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte, no vi un túnel oscuro que condujera a una luz. No, lo que experimenté fue mucho más allá de cualquier cosa que pueda describirse con palabras humanas. Fui transportado en un océano de luz pura, un espacio donde cada partícula parecía vibrar con una presencia divina. Era una luz viva, consciente, llena de inteligencia infinita. Nada como el sol o la luna, sino una claridad que parecía ser la esencia misma de Dios,
Un eco directo de lo que describe 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Los colores a mi alrededor eran indescriptibles, más allá del espectro que conocemos en la Tierra. Eran tonos tan vibrantes que parecían contener una forma de vida en su interior. Comprendí en ese momento que la creación divina no se limita a lo que nuestros ojos terrenales pueden percibir. Lo que vemos es solo un otresillo de la verdadera realidad espiritual, como escribió Pablo en 1 Corintios 2:9. Lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que no entró en el corazón del hombre, Dios lo ha preparado para quienes lo aman. Estaba saboreando esta verdad de una manera que nunca podría haber soñado. Pero lo que me sacudió hasta lo más profundo de mi alma fue la música celestial que resonaba a mi alrededor. No era una simple melodía, sino una armonía de adoración viva, una sinfonía donde cada nota vibraba con intensidad divina. Lo que oí fue más que un sonido. Fue un lobo espiritual, una vibración que penetró en mi ser y me llenó de paz absoluta. Entonces entendí lo que realmente significaba. Salmo 156, que todo lo que respira alabe al Señor. Incluso la luz parecía regocijarse en una adoración incesante. En ese momento sentí un amor tan puro y absoluto que me sentí abrumada. Un amor que no solo me rodeó, sino que penetrado hasta lo más profundo de mi alma, borrando instantáneamente todos mis miedos, todas mis preocupaciones. Era un amor personal, íntimo, como si Dios mismo me conoció desde siempre y me amó de una manera infinitamente más profunda de lo que jamás podría imaginar. Pensé en Romanos 8:38-39, donde Pablo afirma que nada puede separarnos del amor de Dios. En ese momento, supe que aquellas palabras eran mucho más que una enseñanza. Eran una realidad absoluta. Entonces, en este océano de luz y amor, se escuchó una voz. No era una voz como la que escuchamos en la tierra, sino una comunicación directa con mi alma, una palabra que no pasó por mis oídos, pero que resonó dentro de mí como una verdad inmutable. Era la voz de Jesucristo. Su tono no era el de un juez severo, sino el de un Padre lleno de amor y sabiduría. Me iba a revelar algo increíble, una verdad oculta desde el principio de los tiempos sobre la serpiente en Génesis y su verdadero papel en la caída de la humanidad. Mientras la luz celestial me envolvía en un amor indescriptible, una presencia apareció ante mí. No era una simple visión, ni una silueta etérea. Fue Jesucristo mismo. Su apariencia desafiaba toda explicación humana. Era a la vez luz y carne, divinidad y humanidad unidas en gloria absoluta. Su rostro brillaba con un brillo más brillante que 1000 soles, pero, paradójicamente, podía mirarlo sin cegarme. Sus ojos. Nunca olvidaré sus ojos. Brillaban con infinita profundidad, como si contuvieran toda la sabiduría del mundo, toda la compasión del universo, toda la justicia divina. No juzgaron, sino que revelaron. En una mirada, él sabía todo de mí, mis alegrías y mis heridas, mis oraciones y mis silencios. Entonces entendí Hebreos 4:13. Ninguna criatura está oculta a su vista, sino que todo está desnudo y expuesto a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Me postré sin siquiera pensar, empujado por Sintoskas, una fuerza interior más poderosa que toda razón humana. No fue un simple gesto de reverencia, sino un reconocimiento inmediato e irreprimible. Estuve ante mi Creador, mi Redentor, mi Rey. En ese momento se habían disipado todas las dudas de mi vida terrenal. Cada palabra de la Biblia, cada promesa divina, cada milagro contado en las Escrituras eran reales, vivos, manifestados en la persona de Jesucristo. Entonces entendí las palabras de Filipenses 2:10-11. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero lo que más me molestó fue su voz. Cuando habló, no fueron solo palabras las que resonaron en el espacio. Fue una verdad viva que penetró directamente en mi alma. Una palabra que no necesitaba ser entendida con el intelecto, pero que quedaba grabada instantáneamente en la mente. Era como si cada sílaba fuera un manantial de agua viva, refrescando todo mi ser.
Entonces pensé en Juan 6:63. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Porque sí, sus palabras eran la vida misma. Jesús se acercó a mí, y en ese momento una revelación vino a mi corazón. No fue simplemente un maestro o mesías histórico. Él era Alfa y Omega, el principio y el fin. Él estaba antes Abraham, Juan 8:58. Él estaba con Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Él era aquel a quien los profetas habían visto en visión, aquel que había guiado a su pueblo a través de los siglos, aquel cuyo toda la Escritura testificó. En su presencia era imposible separar el Antiguo del Nuevo Testamento, porque todo convergía hacia su. Luego me miró con profunda seriedad y supe que me iba a decir una verdad que no estaba preparada para escuchar. Me iba a revelar el misterio de la serpiente en Génesis, una realidad que pocos entienden realmente, pero que cambiar todo en nuestra comprensión de la caída de la humanidad. Mientras estaba ante Jesucristo, lleno de temor sagrado y amor insondable, Él me miró y dijo estas palabras: «Es hora de que comprendas lo que se ha ocultado desde el principio». En ese momento, una visión se abrió ante mí. Yo vi el jardín del Edén, no solo como una historia lejana, sino como una realidad espiritual que continúa influyendo en la humanidad hoy. Lo que vi fue más allá de todo lo que había imaginado mientras estudiaba el Génesis toda mi vida. La historia de Adán y Eva, de la serpiente y la caída de la humanidad, adquirió una nueva profundidad bajo la luz de Jesucristo. En esta visión, la serpiente no era solo un animal astuto que engañaba a Eva. Era una entidad espiritual, un antiguo adversario, un enemigo cuya influencia se extendía mucho más allá del jardín. Entendí lo que Apocalipsis 12:9 revelado. El gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña a toda la tierra. La serpiente era el mismo Satanás, utilizando engaños y engaños para alejar al hombre de la verdad de Dios. Pero lo que Jesús me mostró fue aún más lejos. La caída de Adán y Eva no fue solo un pecado de desobediencia, fue una ruptura espiritual que introdujo una nueva autoridad en el mundo, un dominio del mal sobre el hombre. Vi la consecuencia inmediata del pecado, una separación entre la humanidad y Dios, un velo que cayó sobre la percepción humana. No fue solo un acto aislado en el tiempo, fue un cambio espiritual. Jesús me mostró que a partir de ese momento, la lucha entre luz y oscuridad, entre verdad y mentira, entre vida y muerte, se había convertido en el tejido mismo de la historia humana. Por eso Pablo escribe en Efesios 6:12, «Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra los espíritus de maldad en las regiones celestiales». Pero mientras contemplaba esta abrumadora verdad, Jesús puso su mano sobre mi hombro y me dijo: «Mira con atención, porque lo que comenzó en el jardín no termina en el otoño». Y de repente apareció ante mí una nueva escena. La cruz. Vi a Jesús sufriendo, cargando el peso del pecado del mundo, pero al mismo tiempo estaba triunfante. Lo que el enemigo había tratado de destruir en Génesis, Jesús lo había restaurado en el monte Gólgota. Génesis 3:15. Luego tomó todo. Su significado: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar». Entendí que la cruz no era solo un sacrificio, era una victoria. La serpiente había golpeado, pero Cristo le había aplastado la cabeza. Por su muerte y resurrección, Jesús rompió la autoridad del mal sobre la humanidad y abrió un camino para que nos reconciliáramos con nosotros. Dios. En ese momento sentí la inmensidad de lo que significa ser y Cristo. Ya no esclavo del pecado, sino libre, restaurado y destinado a una eternidad con el Padre. Y esta verdad, Jesús quiso que yo la proclamara al mundo. Este testimonio te ha abierto los ojos a una realidad espiritual que desconocías hasta ahora. La caída de la humanidad, el papel de la serpiente y la victoria de Jesucristo. Son verdades que muchos leen, pero pocos entienden del todo. Hoy recibiste una poderosa revelación, pero la verdadera pregunta es: ¿qué harás con esta verdad? Compartir en los comentarios cómo te hizo sentir esta revelación.
¿Alguna vez has visto la caída de Adán y Eva desde esta perspectiva? ¿Cómo esta verdad cambia tu caminar con Dios? Su testimonio puede ayudar a otros a abrir los ojos y crecer en la fe. No te vayas sin suscribirte a este canal y habilitar las notificaciones, porque todavía tenemos tantas verdades bíblicas esenciales para revelarte. Y ahora no abandones el vídeo, porque la próxima enseñanza que se mostrará en pantalla, ir aún más lejos, podría ser la clave que buscas para profundizar tu relación con Jesús Cristo.